Según un estudio de la Universidad de Bristol, las personas que realizan actividades físicas regulares en su jornada tienen un aumento del 21% en la productividad laboral, debido a una mayor energía, enfoque y resiliencia. Por otro lado, la Asociación Americana de Psicología menciona que los atletas tienen una mayor capacidad para establecer metas claras, estructurar sus rutinas y mantenerse consistentes. Estas habilidades son directamente transferibles en el ámbito laboral. Bienvenidos a esta nueva miniserie. Hoy vamos a explorar una conexión poderosa y transformadora: el deporte y los negocios. ¿Qué tienen en común? Más de lo que te puedes imaginar. Desde la disciplina hasta el trabajo en equipo, el deporte nos enseña habilidades fundamentales que pueden marcar la diferencia en el mundo empresarial. Para hablar de este fascinante tema, tenemos el privilegio de contar con 4 invitados excepcionales, todos ellos destacados en el ámbito deportivo y profesional. Pico Pérez Grobas, Enrique Pressburger, Jerónimo Patiño y Eric Brockman. Cada uno de ellos tiene su experiencia única, perspectiva valiosa y ejemplos inspiradores que conectan el deporte con el éxito empresarial. Prepárate para un episodio lleno de inspiración, aprendizajes y mucha energía. A mi entender, tú estabas gestionando capital humano como muchas otras la estaban haciendo. Años después, redescubro a Tico. Y digo, oye, a ver, espérame, ya no me lo cambiaron, más bien evolucionó. Y ahora lo veo como alguien súper entregado a su nuevo propósito, comunicando algo muy interesante, muy importante, que es precisamente el cómo y el por qué el propósito es tan importante en la vida del ser humano, en cualquier contexto. La reconexión con una versión de Tico en la adolescencia, a la psicología clínica. Uh-huh. Durante mucho tiempo emprendí, creé diferentes proyectos y estuve acompañando a las empresas en buscar talento, en desarrollar ciertos recursos internos. Pero eso en lo profesional. En lo personal me pasaron varias cosas y desde ese cambio en donde es difícil. Se puede decir lo personal y lo profesional, pero adentro de uno, ¿dónde está cada parte, ¿no? Entonces, en esa aceptación de que es uno mismo, de que somos lo mismo, en mi parte personal hubo una reconexión a volver a estar muy presente conmigo en la psicología, volviéndome a hacer preguntas mucho más de fondo, mucho más desde la clínica, más que en lo laboral. Uh-huh. Y eso lo que ocasionó en mí fue, por un lado, ir despertando y siendo consciente cada vez más de mi voz, de lo que yo quería decir, y venciendo muchos miedos de no expresarlo, ¿no? Venciendo muchos temores y algunas heridas de mi infancia y algunas situaciones que durante mucho tiempo me llevaron a vivir mi vida en segundo plano, en la segunda línea, y con mucho miedo de mostrarme, de estar, de hablar, de ser esa voz. Y por otro lado, en lo profesional, empecé a tener, durante esos 7 años, que ya son ahora 16 de estar en esto, pude vivir a cientos de empresas, acompañar a cientos de líderes con sus proyectos y darme cuenta que en la técnica y en la teoría había cosas que funcionaban, pero conforme más me acercaba a querer resolver cómo acompañar a las empresas a que obtuvieran mejores resultados, cada vez parecía que era más cerca el área de impacto en donde las empresas empujaban y invadían alguna parte de lo humano a costa de los resultados. Puedo constatar, no por mí, sino por las referencias y por las historias que me cuentan y lo que me escriben después, que a veces basta un día con hacer una pausa para poder recordar o redecidir o reconectar con lo que es más importante para ti y llevarlo a tu presente y por lo tanto cambie tu futuro. Ahora, cuando lo hacen de forma compartida en una organización y comparten algunos elementos del lenguaje y fueron tripulantes del mismo viaje, algo pasa con ese equipo en identidad, en colaboración, en comunicación, en empatía, en comprensión. Ya no eres el área de allá, sino eres el otro humano que, como yo, también tiene diferentes áreas en tu vida, diferentes emociones, que estás haciendo lo mejor que puedes. Y yo creo que tú eres en buena medida un ejemplo de eso, y quiero que me platiques también esa parte.
¿Y de qué herramientas has tomado de estas etapas de tu vida? De haber sido un futbolista profesional, un psicólogo clínico, empresario, speaker, ¿no? Es decir, todas estas facetas de tu vida que has tomado y que te han dado como herramientas para ir caminando en este proceso. A lo mejor de lo que me ha permitido evolucionar o transicionar de todas esas actividades que he hecho a lo largo de mi vida y que, insisto, creo que esta no va a ser la última. Y yo creo que una característica mía es que gracias en gran medida al deporte, al fútbol en los primeros años de vida, aprendí la recompensa de trabajar todos los días y trabajar un poquito más de lo que mi cuerpo estaría satisfecho con trabajar, o un poco extendiendo lo que muchos años me dijeron que 8 horas de trabajo. Yo no trabajaba 8, trabajaba a veces 18. O que entrenar 2 horas y media al día profesionalmente eran suficientes. Yo me acuerdo desde los 14 años iba con un médico del deporte y trabajaba en las tardes mi rutina independiente, y yo me acuerdo que desde chiquito con temas de nutrición, yo no tomo refrescos, yo no como papitas, yo no. Entonces era como, había en mí algo que se despertó en ese momento, en gran medida por la formación de mis papás, de estar comprometido en los pequeños detalles. Y por otro lado, por último, la parte espiritual, que ahí es donde yo incorporo el propósito, el legado. ¿Qué es lo que vienes a hacer? ¿Qué quieres? ¿Quién quieres ser? ¿Hay algo que quieres dejar huella? No solamente cuando te vayas, sino desde ahora, ¿no? Hay algo que quieres dejar este eco, esta voz de qué piensas, de qué propones, de qué nos viniste a decir. Y por qué ahora. Y entonces, incorporando eso, es invitar a que las personas hagan un ejercicio de autoconciencia en cómo están, y en los talleres definimos un poco el siguiente camino, ¿no? ¿Cómo te gustaría estar? Y entonces, ¿qué tendrías que hacer? Y cómo podrías ajustar eso ya no solamente en deseos, sino en un pequeño plan de acción. Y de eso se trata las 8 riquezas, donde las personas puedan darse cuenta que la línea que dibujas hoy es el resultado de toda nuestra vida, y que nunca hemos sido más sabios y más expertos como hoy, ahorita, para poder definir nuestro nuevo plan de acción o nuestro siguiente punto en cada una de las variables. Y creo entender, y también lo quiero decir a todos los demás, que si algo nos dio Dios como seres humanos es la capacidad de hablar y de comunicar. Y yo creo que es algo que todos, independientemente de si queremos ser speakers o no, como líderes tenemos que provocar, ¿no? Saber hablar, saber dirigirnos a la gente, saber conectar con la gente. Para eso venimos, de eso somos seres que conectamos con los demás, ¿no? Entonces yo te felicito, o sea, está padrísimo ese camino, esa historia, y cómo superar un miedo personal, fíjate, superar un miedo personal impacta a miles de personas a través de lo que generas y de lo que haces. Tico, quisiera que compartas con nuestra comunidad qué significa para ti hacer dinero haciendo las cosas bien. Significa ser yo mismo, ser auténtico. Significa servir. Significa tener paz. Significa tener la fortuna de que en algunas ocasiones las personas con las que me encuentro no son iguales después de nuestro encuentro. Significa, en mi caso, ahora que me pagan por hablar, por comunicar, por inspirar, por tocar el mundo interno, significa cuidar mi vida como algo sagrado. Que cuando me subo a esos lugares significa intentar todos los días ser mi mejor versión y aceptar mi lado más humano, mi lado más oscuro. Ahora para mí significa eso. Significa ser completamente yo, con todo lo que no soy yo.
Bienvenido a Surfers, mi querido Quique. Muchísimas gracias, Roger. Un verdadero honor y un deleite estar aquí contigo y con tu internacional audiencia. Eres un especialista en temas y en la problemática del Medio Oriente. ¿Qué podemos aprender sobre las guerras? ¿Qué podemos aprender sobre este tipo de conflictos, los humanos, para ser mejores humanos? Yo creo que finalmente una gran lección que nos deja este conflicto es, uno, la diferencia entre narrativas y hechos, y dos, la importancia de que existan buenos mediadores, ¿no? Finalmente, creo que hoy en día la diversidad que existe en medios de comunicación hace que sea verdaderamente retador el tema de poder contraponer narrativas, ¿no? Existe una narrativa de un lado, una narrativa de otro lado, y poder contrastarlas con los hechos hoy en día es un reto, porque pues ya nadie, afirma con hechos, ¿no? O sea, la gente publica en redes sociales, de alguna manera, o sea, nos vamos a narrativas completamente emocionales y no cognitivas, donde se vuelven luchas de imágenes, de posturas y justamente de discursos que dejan de lado los hechos históricos, ¿no? Y esta es una manera de, enlazar emocionalmente a la gente al conflicto y deja de lado los hechos. Entonces, cuando un conflicto tiene un lazo puramente emocional, corremos el riesgo de, pues como todo en la vida, cuando enfrentas algo solamente con la emoción y no te tienes fríamente a analizar las cosas, pues cometes errores, ¿no? Porque pues te calientas de más o tomas decisiones equivocadas o tomas decisiones con información incompleta. Y eso pasa desde cuando a lo mejor le gritamos a un niño porque vimos un vaso tirado, ¿no? Y entonces no sabemos bien qué pasó, hasta conflictos de gran magnitud, donde vemos una imagen, si no la tenemos en un contexto adecuado, pues también de alguna manera se polarizan las sociedades. Entonces, creo que ¿cómo podemos ser mejores humanos? Sin duda, pues estudiando los conflictos y yendo a escuchar opiniones educadas sobre realmente lo que está ocurriendo en un momento dado. Platícanos, ¿qué es Factor Express hoy? Entender cómo ha sido esta evolución de hace 11 años, de cómo empezaste, cómo están hoy. 2020 fue un año importante para ti. Cuéntanos dónde está Factor Express hoy y qué lo diferencia y a quién atiende y por qué. Yo creo que las empresas son como los perros, ¿no? Son el reflejo de sus dueños, dicen. Entonces, de alguna manera, creo que Factor Express es el reflejo justamente de unir el tema de humanidades y comprensión de la realidad sociocultural de México con un negocio financiero adecuado, ¿no? Entonces, Factor Express nace con esa filosofía de ser especialistas en capital de trabajo para pequeñas y medianas empresas. Haciendo factoraje, el adelanto de cuentas por cobrar, haciendo créditos revolventes, haciendo créditos simples, haciendo arrendamientos y toda una diversidad de productos que le hemos apostado a lo largo de los años por meterles cada vez más tecnología y de alguna manera procesos más transparentes. Pero al mismo tiempo tenemos esta conciencia pues de que la gente le cuesta trabajo pagar sus créditos, entonces tratamos de ser de las tasas más competitivas del mercado. Aquí, por ejemplo, tenemos WhatsApps abiertos 24 horas. Somos la única empresa que opera de lunes a sábado, de 8 a 8, con diferentes módulos para que la gente tenga alta disponibilidad. Tenemos cosas como cuando pagas una línea de crédito, la revolvencia es el mismo día, ¿no? Estos famosos cleanups que tardan en instituciones bancarias hasta 2 semanas, acá es el mismo día, ¿no? Tienes de alguna manera un newsletter que analiza el entorno socioeconómico de México. Tenemos un evento presencial todos los años. Siempre hay una visita ocular física de nuestra gente, a las empresas. Y yo todavía, aún y cuando la empresa creció mucho, pues conozco al 100% de los clientes de Factor Express de manera personal. Quiero ir finalizando con 2 preguntas. Una personal, que me parece muy, muy importante en tu formación, que tiene que ver con 2 hobbies, aspectos de tu vida multifacética. Uno de ellos es esta pasión por los deportes que tienes, que inició con tus clases de natación, que me gustaría que nos contaras esa anécdota. Y por otro lado, este hobby también que has venido desarrollando alrededor de la actuación. Cuéntanos, por favor, estas 2 facetas de tu vida.
La natación me cambió la vida porque tuve una maestra dura, intransigente, inflexible y completamente capataz, de alguna manera, ¿no? Tuve la suerte de estar en un equipo de natación con un tipo de personas de este perfil. Platicábamos en las previas que es como esta película de Whiplash, ¿no? De este maestro de batería que es completamente exigente hasta que le sangran los dedos a sus alumnos. Y entonces, bueno, hoy en día es un tipo de personalidad que en las sociedades actuales está inaceptada. O sea, no es aceptado tener una exigencia como sobrehumana en las personas, ¿no? Hoy estamos en un mundo más pseudo-zen, ¿no? Que es como tú fluye y si te cuesta trabajo quiere decir que no era para ti, aviéntalo, ¿no? O si es algo que requiere cierta resiliencia o te hace sufrir, suelta el sufrimiento, mejor tranquilo, equilíbrate, todo tranquilito y entonces más bien respira hondo y no vayas ahí, ¿no? Y la verdad es que yo crecí con justamente lo opuesto, ¿no? Es, oye, te cuesta trabajo, hazlo. Y a niveles de donde íbamos a entrenar, pues a las 5 de la mañana antes de ir a la escuela, porque pues, a la escuela entramos a las 7. Entonces yo estaba nadando a las 5 de la mañana, de 5 a 6, nos bañábamos rápido, desayunábamos tortas de tamal ahí en la calle, porque pues era lo que nos queda de camino, no nos podíamos parar en un restaurante, pero teníamos muchísima hambre porque eran entrenamientos muy duros. Entrenábamos los sábados también. Esa manera de ser, aunque ya después, bueno, obviamente ya le fui bajando 2 rayas porque pues ya entré a trabajar y cosas así. Sigo haciendo medios Ironmans y sigo haciendo grandes fondos de ciclismo y bici de montaña, o sea, me sigo clavado en cosas y digo, aunque obviamente ya no es la misma cantidad de horas al día, pues este tema de la disciplina férrea y del tema de retar tu cuerpo aunque te duela, retar tu mente aunque sufras, ir por una meta aunque no la puedas hacer de inicio y aunque tus músculos te digan que no, aunque tu mente te diga que no, aunque el dolor te diga que no, y etcétera, pues es algo que pues sin duda se vuelve una filosofía de vida, ¿no? Entonces yo hoy estoy a favor de ese tipo de formación, cuando menos unos años de tu vida, porque creo que hay que ser clavado para poder trascender. Y el tema del teatro, yo hago un tema de teatro específico que es teatro de improvisación, que una técnica que se llama playback, o bueno, teatro espontáneo, que nace en América Latina, nace a partir de las dictaduras. O sea, como sabemos, tuvimos un continente lleno de dictaduras por todos lados, que bueno, todavía hay algunas, aunque ya son más institucionalizadas y partidistas, pero es este modelo, donde la gente como no podía escribir libremente y como no podía expresarse libremente, lo hacía a través del teatro. Y este es un tipo de teatro donde la gente cuenta sus historias y tú las representas de regreso en un escenario. Y la representas de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, una técnica es el rant, ¿no? O sea, que el rant es cuando alguien dice lo que siempre quiso decir, pero no dijo. Por ejemplo, oye, yo siempre quise decirle a mi padre, pues que lo quise mucho, o que me dolió mucho que no estuviera orgulloso de mí, y hoy mi padre ya no vive, ¿no? Entonces, eso en teatro tú lo devuelves con personas que te dan ese discurso de regreso de diferentes perspectivas. Entonces alguien puede gritar con desesperación y decir, papá, escúchame porque nunca me escuchaste, quiero que me escuches y veas que aquí estoy, que he logrado hacer lo que siempre quise y aunque no fue tu camino, hice mi propio camino. Y alguien puede después también voltearse en escena y decir de una manera más conmovida, ¿no? Tal vez llorando inclusive, papá, me dolió mucho que no me vieras, pero te amo. A pesar de todo te amo y aquí estoy, ¿no? Entonces son maneras de tintes emocionales distintos. Uno viene desde la frustración, desde la necesidad de ser notado, otro viene desde del amor, desde conmoverte, pero al final estás regresándole a la persona que dijo, o sea, él ve en escena lo que siempre quiso decir y no dijo y lo ve en escena y eso es profundamente conmovedor y transformador. Entonces, ese tipo de teatro, ensayarlo y hacerlo, desarrolla un tema de empatía, de escucha de historias. Entonces el teatro es un mecanismo de sanación muy importante. Hoy en día no es tan utilizado de esa manera, estamos ya con mucho teatro de libreto tipo comedia o tipo musical que se ha perdido esa esencia de realmente romper la cuarta pared y esta interacción de audiencia con los actores.
pero es bueno, es precioso, es muy transformador y es algo que afortunadamente me he mantenido haciendo ya muchos años y sin duda es una manera también para sacar el estrés de dedicarte a prestar dinero de una manera divertida. Con tan solo 28 años de edad y una formación de ingeniero industrial, de la cual también hablaremos, un ingeniero gimnasta emprendedor. Bienvenido a Surfers, mi querido Jero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto y gracias por, obviamente, darme el espacio aquí para platicar. Me encanta el proyecto. Ojalá y la gente que esté viendo esto lo recomiende porque de verdad es algo muy, muy padre y hace que los que estamos emprendiendo y tal vez los que tenemos esa ambición por querer hacer algo, lo sigamos haciendo, nos sigan impulsando para que también escuchen ideas, escuchen casos, se sientan identificados y de alguna manera pues tengan el valor y también tengan las agallas y la persistencia para seguir adelante. ¿Cómo ha jugado la persistencia en tu vida y en el éxito del proyecto? Pues mira, en mi vida la parte de persistencia creo que es mucho de cuando decides algo o cuando quieres algo de verdad, es como que te vas a topar obstáculos, ¿no? Te vas a topar con pared, te vas a topar y hasta con gente que también quieres y todo. Y yo lo que siempre digo, y hoy aprendí, ¿no? Tal vez no lo hacía cuando era chico, pero pues vas aprendiendo es, primero escucha, o sea, escucha todo lo que te tienen que decir y de todas maneras forma tu criterio y haz así lo que tú pienses que es correcto, ¿no? Porque el primer error es cuando alguien te está hablando, es nada más quedarte sordo y nada más estar pensando en qué le vas a contestar, ¿no? No contestes, escucha y al final haz lo que quieras, ¿no? Porque si lo que quieres y lo que sientes adentro te va a llevar a esa meta, vas a hacer un poquito, vas a poder saltar ese obstáculo que ocupas para poder lograr tu meta, lograr tu sueño, que es difícil, ¿no? Esa parte, te digo, de persistencia es lo más difícil porque durante todo el camino te estás cuestionando, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué la gente me está juzgando? ¿Por qué, no sé, por ejemplo, para todos los emprendedores ahí, el primer comentario malo, ¿no? Y sí pega muchísimo, se llama perfecto, no llevamos ni tal vez unos 3 meses, bueno, no sé, como 3 meses que abrimos el gimnasio y alguien, quién sabe quién, ni siquiera había, yo creo que tocado el gimnasio, pone un comentario malo, ¿no? Y tú, ¿pero por qué? O sea, le entregué todo al proyecto, todo de mí, según yo estoy haciendo todas las cosas muy bien y alguien llega y ¡pum! Entonces, dices, ¿eso me va a frenar? ¿Eso qué? No, al contrario, ¿no? O sea, tienes que escuchar, ver todo y seguir. O sea, punto. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se integran los hermanos para poder empezar a tomar roles distintos y poder finalmente lograr emprender e iniciar este proyecto? Precisamente como mis papás habían abierto un gimnasio en su tiempo, pues creo que lo que más impulsa es recordar lo padre que es este tipo de negocios, ¿no? O sea, porque digo, negocios, y aquí en Querétaro hay 1000, ¿no? Y hay de 1000 tipos y hay de 1000 cosas, pero no solo hablando económicamente, o sea, no solo hablando de eso, lo que te retribuye este tipo de negocios, o sea, ver que los niños están contentos, ver que los niños, o sea, van con felicidad, como maestro te admiran, te abrazan, te quieren y la familia también, o sea, retribuye mucho más que solo el dinero, ¿no? Entonces, mi papá también dijo así como, este negocio es muy padre, ¿no? O sea, deberíamos de tal vez regresar platicándolo, una plática de domingo, ¿no? O sea, de que estábamos sentados mi hermana, mi papá y yo, oye, a ver, pues, ¿qué quieren hacer? ¿Qué planean hacer? Y la verdad es que eso se lo agradezco mucho a mi papá que me impulsaba, ¿no? Un poquito ahí, llegó una edad en donde me llegó a impulsar, y nos decía, ¿qué quieren hacer, no? O sea, ¿qué es lo que ustedes, no? Pues, mi hermano y yo teníamos la idea de hacer un polideportivo, ¿no? De diferentes disciplinas, como dices, nos inculcaban el deporte desde que estábamos chicos, entonces eso nos gusta. Y dijimos, pues bueno, para unir a todos, y le hablamos a mi hermana, ¿por qué no empezamos con una gimnasia otra vez, no? Y dijimos, suena bien. Todos hicimos gimnasia, todos ya más o menos sabemos, y de hecho dimos clases por separado. Mi hermano dio clases en otros gimnasios, yo también, y entonces nos gustaba tanto la enseñanza como la gimnasia. Dijimos, bueno, pues de aquí, ¿no? Hablamos con mi hermana, nos sentamos los 4 y decidimos, empezamos, o sea, el proyecto es el polideportivo, pero empezamos con la parte de gimnasia. Digo, al final es una inversión muy grande y tú dices, pues, ¿de dónde saco tanto dinero, no? Y no se puede, ¿no? Todo es
todo tuvo que ser por etapas. Gracias a Dios hoy estamos terminando y nos ha ido bien porque se construyó bien esa confianza y esa parte de designar roles, como decías, ¿no? O sea, cuando nos sentamos dijimos, sí, va, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Te digo que de entrada, pues tuvimos que pedir el préstamo para poder hacer el inmueble. Se puso las dos opciones, rentamos o construimos, decidimos construir. Y literal se hicieron dos empresas, ¿no? Lo que es la inmobiliaria y el gimnasio. Entonces, la inmobiliaria le paga renta al gimnasio tal cual, ¿no? Y la inmobiliaria es la responsable de hacer la inversión de hacer la bodega, de construir y proveer, pues, tanto piso como techo. Recibes al primer niño. Ajá. ¿Cómo fue esta experiencia de recibir este primer niño, ¿no?, en tus instalaciones? ¿Y cuáles fueron las estrategias clave que utilizaron para hacer esta convocatoria, para generar esta confianza en los papás de dejar a sus hijos haciendo una actividad que comentamos hace rato, que sin duda tiene su grado de riesgo? Ok. Creo que una de las cosas más importantes a la hora de emprender, y esto nos lo decía mi papá mucho y nos lo recalcaba mucho, es cuando hagas algo, hazlo bien, ¿no? O sea, si ya lo vas a hacer, hazlo bien. Entonces, parte de generar esta confianza y lo más importante, creo que nos ayudó antes de, pues tú llegas y no conoces a nadie, ¿no? O sea, ¿quiénes son los Patiño? Pues, quién sabe. Pero hablaron mucho de las instalaciones que armamos, ¿no? O sea, contratamos y compramos, hicimos una inversión muy grande en muy buenas instalaciones para que la gente llegara y viera y dijera, wow, o sea, esto se ve padre y se ve seguro. Entonces, la primera estrategia para empezar a jalar niños, pues dijimos, a ver, fijamos una fecha para abrir, que obviamente, como nosotros llevamos la obra y todo, pues se te van presentando obstáculos y todo, y tú dices, pues es que ya llevo invertido, quiero abrir ya. Creo que esto también es un consejo que me gustaría compartir. Nunca vas a estar 100% listo, ¿no? O sea, jamás vas a estar 100% listo para abrir, jamás vas a estar 100% listo para lo que viene. Entonces, tienes que sentir el ya. O sea, toca abrir, toca ya. Cuando abrimos, pues todavía ni siquiera teníamos el área de papás lista. Todavía ni siquiera teníamos porque tenemos un área arriba para que se sienten los papás y vean las clases. Entonces los pasamos adentro del gimnasio, les pusimos las sillas abajo y dijimos, no pasa nada, ¿no? O sea, en lo que terminamos, pero vamos a empezar las clases ya. Con lo que tenemos, las clases pueden salir al 100%. ¿Qué has pasado que puedas compartir a los surfers, sobre todo a aquellos jóvenes también como tú o que quieren emprender, que dijiste, híjole, ojalá hubiera sabido antes esto para no haber cometido este error o este aprendizaje? A ver, tienes que dar todo. O sea, número uno, tienes que dar todo. Y tienes que saber que nunca vas a satisfacer a toda la población, ¿no? O sea, eso creo que es lo más importante. Porque creo que se cae mucho en el tema de doy todo. Y entonces me dicen que hablo mal. O sea, que lo hago mal. Entonces cuando lo vuelvo a hacer, ya no lo hago con todas las ganas por pensar que no, de todas maneras ni voy a satisfacer a todos, ¿no? Tienes que seguir dándolo todo. O sea, tienes que seguirlo porque aférrate mucho a los que les gusta, a los que te promueven, te comparten, te hacen crecer, porque al final esos son tus clientes. No todos van a ser tus clientes, ¿no? O sea, no puedes darle gusto a todos. Que se paren, vean y digan, wow, o sea, qué bonito negocio hiciste. Qué bonito, porque esto enriquece, no solo en dinero, enriquece en emociones, enriquece en familia, enriquece en todo tu ámbito. O sea, sales de tu negocio contento, te da gusto presumirlo, te da gusto, al final del día el dinero que ganaste, te da gusto gastarlo en lo que sea, ¿no? Porque dices, este dinero vino de bien. Hay muchos caminos que puedes elegir para no hacerlo bien. Hay muchos y se te van a ir presentando. Pero algo y digo, esto también me gusta mucho, que doy gracias a Dios que mi familia piensa igual. No hay nada que sea más cómodo que hacer las cosas bien para dormir tranquilo, ¿no? O sea, acostarte en tu cama y decir, hice las cosas bien, ¿no? Mañana las voy a volver a hacer porque voy bien. Sin duda,
un apasionado y un promotor importantísimo de este deporte del velerismo en México. Bienvenido a Surfers, mi querido Eric. Muchas gracias, Roger. En verdad es un gusto estar aquí. ¿Cómo ves esta historia de hace 50 años con la tuya? Y cómo esta bendición que yo le llamo al final, porque no es más que eso, que tenemos los emprendedores de abocarnos a un objetivo, tuvo para ti esta aventura del Viva México. Sí, no, eso que mencionas de Poco Loco es algo muy fácil, muy típico de México, ¿no? Que cualquiera que busca hacer algo tantito diferente de lo típico, no te tienes que ir mucho más allá para que digan la típica frase, estás loco, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? Pero deja tú, o sea, con tal de salirte tantito, siento yo aquí en México, que ya se ve algo muy diferente, ¿no? Totalmente hace 50 años cuando... Es una historia increíble, ¿no? Y para los que no saben de ella, hay un documental que llama The Weekend Sailor, hecha por Bernardo Arzuaga, que al final un día conoció la historia en el museo. Hay un museo de la Ocean Race en Alicante, España. Vio que México había ganado la primera edición y dijo, ¿cómo soy mexicano y no sé de esto, no? O sea, digo, obviamente no es el fútbol, pero es un logro enorme y en México no se sabe nada, ¿no? Y sacó un documental, la verdad, muy entretenido. Ojalá lo puedan ver en algún momento, porque pues, son de esas historias que te hace sentirte orgulloso ser mexicano, ¿no? Totalmente se lo veían como loco, deja tú en México, en otras partes del mundo, como en Inglaterra, que pues entraban 5 equipos de Inglaterra buscando a los mejores ingleses de la marina y demás, y a estos mexicanos pues los sacaban como, hasta hay imágenes de caricaturas en el periódico, ¿no? Con sombrero, con el tequila, con el burro, o sea, arriba del barco, o sea, los veían como, pues estos que hacen aquí, ¿no? Están un poco fuera de estos, ¿a qué vienen, no? Y pues el señor Ramón Carlín, que era el capitán en ese momento, fue con su familia. Una de las razones era que su hijo tenía 18 años y ya se quería casar, y dijo, pues me lo llevo a la vuelta al mundo, así evito que se case tan joven, y se casó a los 19, ¿no? Entonces, eso nada más lo postergó, pero fueron razones así de irme con mi hijo para que viva un poco el mundo. Al principio se llevó a su esposa, o sea, su esposa hizo la primera etapa. Luego se bajó y dijo, yo no voy a saber nada más de esto, pero se echó si no me equivoco, una etapa de 18 días a bordo del barco. Eran otras épocas, ¿no? Y llevaba otros tripulantes de otras partes del mundo, y fue seleccionando pues gente que necesitaba cubrir. Al final, en este tipo de regatas necesitas pues saber a alguien que sepa reparar mecánica, ¿no? O sea, si se te descompone, no sé, el cargador de baterías, cosas así, o sea, de eso depende, saber un médico, ¿no? O sea, tienes que llevar un muy buen velerista, pero que también sea médico. Pues tienes que armar todo tu equipo, y el señor Carlín lo armó, y creo que al final fue gran parte de lo que hizo que ganara la regata, porque pues primero hay que terminar la regata para ganarla, ¿no? Podía haber equipos más talentosos y que iban más al límite, pero rompían el mástil, entonces ya no terminaban la regata, ¿no? Entonces al final pues creo que hizo una labor espectacular. Pero creo que hay otro tema también muy interesante, que es algo que platicamos mucho en este podcast y en este proyecto, que es esa alineación de propósitos. O sea, ahorita escuchándote, de alguna manera veo que por un lado tienes una alineación del propósito del negocio, que seguramente será proyectar las experiencias que la gente quiere tener en el mar a través de la venta de los barcos, pero al mismo tiempo de cómo haces que este deporte de la vela sea un deporte mucho más visto y poner a México en el mapa, ¿no? Tú me decías en la entrevista pasada pues que es muy triste que con el tamaño que tenemos de costa y de mar tengamos más futbolistas que veleristas. Entonces, ¿cómo es que terminas alineando estos propósitos? Sigues siendo muy joven y hay un proyecto, digamos, entiendo, muy ambicioso. ¿Cómo alineas estos propósitos y cómo los estás viendo hacia adelante? En donde sin duda, pues la derrama que puede tener proyectos como estos en tu negocio se pueden ver con mucha claridad.
Sí, no, sin duda, digo, yo creo que desde que vas creciendo, desde que estás en primaria y demás, pues te fijas en la gente cercana a ti, en lo que se dedica y obviamente pues te acostumbras, ¿no? Oye, si tienes un papá abogado, en tu familia hay muchos abogados, pues ser abogado se vuelve probablemente un caminito, o arquitecto, o banquero, como que tú te ves ahí, ¿no? Y yo la verdad es que sí me veía, o sea, yo en un momento pues decía, a ver, voy a hacer mis locuras y en algún punto ya tengo que dejar todo esto de un lado y venirme pues empezar una carrera de trabajo en la industria de los seguros, que como decías, pues en mi familia estaba muy involucrada y pues era el camino lógico, digamos, ¿no? Pero al final yo creo que desde chico y lo platicas con la gente y no sé, por ejemplo con mi papá que platico mucho, lo uso mucho de consejero, pues él siempre te dice, yo siempre te vi para que ibas a ir a tomar otro lado, ¿no? O sea, tu pasión por el tema de los barcos, más allá de que te gustara, era fuera de serie, o sea, era diferente a la de cualquier otro niño o joven que vieras, era lo único que pensabas y al final, pues, claramente, me dice, claramente no escogí el volverme un profesional en la vela, porque ahí sí estaría sufriéndola duro en México y si estuviera fuera en el mundo, pues es una vida que estás viajando y viaje y de regata en regata y una calidad de vida muy diferente a la que yo me veía. Entonces empiezas a buscar en la industria, pues al final es una industria de barcos, una industria marítima, las oportunidades, y se empiezan a dar las cosas poco a poco para que yo vea que en realidad había un camino para quedarme, ¿no? Y obviamente pienso, a ver, en algunos momentos va a ser más difícil que otros porque pues al final estás emprendiendo, es tu empresa, estás tomando ciertos riesgos, no sabes qué tanto es y el tiempo, ¿no? Porque también dicen, oye, ser emprendedor, pues tú manejas tus tiempos, pero pues hay veces, hay veces que trabajas todo el día, ¿no? O sea, hay veces que pues no te puedes, y más por el tipo de clientes, en este caso, que disfrutan sus barcos en fines de semana, en vacaciones y demás, pues muchas veces es cuando más contacto tengo que yo tener, ¿no? Entonces, no es como que el tener una empresa, o sea, al principio decía, no, es que si yo tengo mi empresa o manejo mis tiempos y me puedo ir a velear, y luego me di cuenta, no, a ver, tengo que dejarlo muy bien armado para irme a velear porque no puedes dejar acá desconectado, ¿no? Y yo irme a velear a cruzar el Atlántico 10 días. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que sí te voy a decir, a ver, si te dijera que lo tenía muy planeado y estructurado cómo iba a crecer la empresa, te estaría mintiendo. Fue con ideas buenas y o sea, teniendo ideas y creándolas, ¿no? Ideas de tiempos compartidos, de barcos, o sea, pues quitarle el miedo a la gente que tienes que saber de barcos para volverte en esta industria. Y eso lo hice a través de pura plática, ¿no? Porque pues platicando con clientes, platicando mis experiencias y pues ahí fue donde yo creo que ha sido una clave porque dices, o sea, no necesariamente van de la mano, puedes ser el mejor velerista del mundo y muy malo para los negocios, ¿no? Entonces, al final, pues en mi caso yo creo que el éxito fue eso, fue platicar más la experiencia que el barco en sí al detalle mínimo, ¿no? Oye, a ver, ¿qué vas a hacer con este barco? Oye, ¿cuáles son tus posibilidades? La gente aquí decía, no, lo voy a tener en Acapulco. Y yo, ¿por qué solo Acapulco? O sea, un barco es para poder tenerlo en cualquier parte del mundo. Lo puedes hacer travesías, puedes hacer distintas cosas y sacarlos de esa como burbuja, ¿no? O esa mentalidad que tenían. Y al final, pues, el uso que se le da a la gente a barcos en México es muy distinto hoy que hace 30 años que lo usaban más, algo diría. Hoy, la verdad, la gente, a mí me impresiona de repente ver a clientes que no eran nada de tema de agua y de repente ya los veo haciendo travesías en el Caribe, en el Pacífico, y pues experimentando esto que en algún momento yo les platiqué, pero pues de platicarlo a que en realidad lo hicieran, pues era un camino largo, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido un poco el éxito y
Y bueno, siempre, obviamente, la empresa va creciendo y empieza a requerir más tiempo, más infraestructura, más todo, y ha sido un reto muy padre porque pues también pues es un país con poca infraestructura para este tema de los barcos, ¿no? Entonces, pues vas buscando y te van saliendo oportunidades. Y así concluimos este inspirador episodio donde exploramos cómo el deporte nos enseña a ser mejores líderes. Esperamos que este episodio te haya motivado a incorporar más disciplina, trabajo en equipo y resiliencia en tu vida diaria, ya sea en el deporte o en los negocios o en cualquier proyecto que emprendas. Recuerda que puedes escuchar las pláticas que tenemos con cada uno de nuestros invitados en los episodios anteriores del podcast. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.